Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Autismo y Pasión. Hoy queremos hablarles de cómo afectan los ruidos a los niños autistas y qué hacer al respecto. Bueno, el término técnico es hipersensibilidad auditiva o hiperacusia. Entrando con un niño con trastorno del espectro autista a su escuela después de un tiempo de vacaciones, cuando él entra a la escuela, entra al aula, apenas los niños lo vieron, le dijeron "Hola Roberto", y bueno, ¿qué hizo? El niño se tapó los oídos. De hecho, él estuvo la mayor parte del tiempo de ese día con las manos en los oídos, o si hacía alguna actividad era con la otra, porque a los niños autistas con trastorno del espectro autista, a una parte de ellos, no a todos los niños con trastorno del espectro autista, pero a muchos de ellos perciben los ruidos, perciben los sonidos más que nosotros. Lo que a nosotros ni siquiera nos molesta o ni siquiera percibimos, pues ellos no. Entonces, ¿qué pasa? Que en el aula estaban los niños de pronto suben la voz, niños al fin se ponen a reír, se ponen a hacer cosas, la maestra a su vez está hablando, se cae un lápiz, ponen el televisor, una serie de cosas que para ellos es absolutamente difícil. Entonces, vamos a hablar de algunas estrategias. Por ejemplo, una es tratar de lograr una adaptabilidad. Aunque el hecho de que tratemos de lograr una adaptabilidad no quiere decir que el niño va a dejar de tener esa sensibilidad auditiva. Solo que vamos a tratar de que él esté mayor tiempo en ese entorno, de que él logre tolerar mayor tiempo esos sonidos. Entonces, por ejemplo, el segundo día ya él se tapó menos los oídos. En tiempos en que ellos levantaban más la voz, se ponían a jugar, o la maestra levantaba la voz, había muchos sonidos a la vez. Entonces, pero sí se mantenía tapando los oídos, su sensibilidad auditiva se mantiene, pero si se da cuenta hay una mayor adaptabilidad. Entonces, esa es una estrategia. Otra estrategia es algo que les muestro ahora a través de una anécdota también. O sea, estando con otro niño con trastorno del espectro autista, estábamos en el recreo y el niño estaba merendando, pero había una mesa cerca donde habían otros niños que estaban hablando altísimo, se pusieron a cantar, se pusieron a tocar rumba, y el niño autista no resistió ese nivel de ruido, no lo quiso, fue caer en crisis, se tiró al piso, se pone a llorar, casi incontrolable. Entonces, ahí yo tuve que cambiar la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Pues ir a donde estaban los otros niños y decirle, por favor, les pido, necesito que dejen de tocar rumba, necesito que dejen de hablar tan alto, de cantar, por favor, que este niño no puede tolerar ese nivel de ruido. Tuve que en ese momento cambiar la estrategia, él no iba a lograr ninguna adaptabilidad en ese momento. Entonces, cada momento va a tener una diferente estrategia. Por ejemplo, si se da cuenta, si le molestan ruidos tan aparentemente imperceptibles para nosotros, repito, pero para él no. Entonces, imagínense, por ejemplo, usted está en un mall o usted está en un lugar donde están chapeando un jardín y está la máquina, o está en la casa y de pronto suena la batidora y todo hay que se tapan los oídos. Entonces, hay muchos momentos en que no vamos a poder estar en la escuela y el chisme suena y se va a tapar los oídos. Lo mismo le molestan sonidos simples para nosotros, repito, que sonidos realmente estridentes. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Por ejemplo, un simple sonido a veces de un aire acondicionado, él es el boom. Nosotros ni nos enteramos, lo único que sentimos es el aire acondicionado, pero para ellos puede ser muy incómodo y muy molesto. Entonces, hay madres también, o sea, hasta aquí les he dado dos estrategias, una tratar la adaptabilidad, otra sacarlo del medio. Por ejemplo, usted está en un mall y empieza él así, bueno, probablemente tenga que irse, o como madres que, por ejemplo, a veces han estado en un restaurante y a esa hora viene una orquesta a tocar, ¿qué va? Ni han podido comer ni nada, y lo que han tenido que sacar al niño. Entonces, otra estrategia que algunas madres también toman es comprarle unos audífonos y ponérselos para evitar para mitigar un poco el ruido. Esto puede funcionar, hay personas que me dicen que sí que les funciona, pero a veces tampoco va a funcionar porque el niño no lo resiste, también por un problema de la hipersensibilidad sensorial o sencillamente porque no le gusta el punto. Entonces, pero es otra estrategia que usted puede tomar. Espero que este video le haya sido de utilidad, espero que le pueda compartir este video también a otras personas. Por favor, les pido me dejen en los comentarios sobre qué temas les gustaría que estuviéramos subiendo en los próximos videos. Si aún usted no se ha suscrito a nuestro canal, les pido que lo haga si le interesan temas como este y que también le dé like si le ha gustado este video
para que Dios se los recomiende a otras personas que también les pueda interesar. Mi nombre es Marcela Rodríguez y estamos subiendo videos todas las semanas con el fin de ayudarles a tratar con los niños autistas. Sin más, chao, nos vemos en el próximo video.